Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. La guerra con Chile es una de esas cosas que al Perú todavía le sigue doliendo hasta el día de hoy. Y bueno, una de las grandes preguntas es, ¿por qué hemos perdido? Y sí, yo sé que quizás las respuestas ya en algunos casos son muy definidas. Superioridad armamentística, tienen el tema de que poseían un mejor liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy vamos a ir con algo un poco distinto, un poco más allá de lo que nuestra propia percepción lo manifiesta. Y es que vamos a comentar a partir de historiadores que han tocado el tema, ¿por qué Perú? Dios mío. ¿Por qué Perú pierde la guerra con Chile? Sí, estamos en una nueva ambientación. Esto es solamente por el día de hoy, ya que tuve que grabar de noche, pero eso yo sé que no te interesa, tú quieres ver el video. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato Baquedano Bigotes, y esto es la biblioteca de Merlín explicándote por qué Perú pierde la guerra con Chile. A ver, vamos a dejar obviedades a un lado. No vamos a mencionar las razones armamentísticas, ni la calidad de las armas, ni la marca de los fusiles, porque eso ya son cuestiones técnico-militares que ya eso, con una revisión medianamente rápida, se puede encontrar. Vamos a ir a las causas estructurales, o sea, a las causas que realmente generaron esta derrota apabullante y traumática para el país. Así que vamos con la razón número 1. Clase política mediocre. Y es que sí, nuestra clase política fue muy, pero muy mediocre. Si es que no lo sigue siendo, pero esa es materia de otro video. Y es que desde los inicios de la República, la competencia entre militares y civiles por el poder fue muy, pero muy extensa, al punto de que cuando se selecciona el primer presidente civil del Perú, que es Manuel Pardo y Lavalle, hubo todo un intento de sabotear estos resultados, ya que los militares no querían soltar el poder. Y es que lo que hemos tenido hasta 1879, y si es que no hasta más adelante, pero nos interesa la fecha de la guerra, es que el Perú ha estado sometido intensamente a caudillos, o sea, personas que intentaban tomar el poder justificándose en el amparo popular, pero que finalmente no había ninguna preparación para poder ejercerlo. Y es que aquí viene el primer dato que te va a sorprender. En este libro de acá, La Guerra del Pacífico, de Carmen McEvoy y Gabriel Cid, editado por el Instituto de Estudios Peruanos el año pasado, mencionan lo siguiente. Y es que en una carta que redacta Manuel Candamo a su esposa, menciona de que Chile tenía a lo mejor de lo mejor en su clase política, o sea, no tenía gente improvisada ni gente no preparada dentro de sus esferas de poder, ya que se tenía a lo más selecto de la intelectualidad y no simplemente a militarzotes que tenían pues algún tipo de apoyo popular. Esto obviamente fue fundamental para que Chile, dentro de la época de la guerra, pueda mantener una estabilidad medianamente interesante, algo que Perú no pudo lograr en esos años. Y es que si harás memoria, durante la Guerra del Pacífico, los golpes de Estado en el Perú estuvieron uno tras otro, tras otro, tras otro, al punto en que ya no se sabía cuál era la cabeza exactamente para poder seguir las órdenes de la guerra. Punto número 2. Despilfarro de recursos. ¡Ay, Dios mío! Pero es campeón mundial de pérdida de oportunidades. Y es que sí, hemos tenido múltiples oportunidades para crecer como país, para industrializarnos a la inglesa, o por último para hacer algún proyectito por ahí interesante, pero estos siempre se vieron frustrados por el punto anterior y por los puntos que vamos a ver en un momento. O sea, la política de lo que es el despilfarro del dinero de los booms económicos es un sello casi nacional. Y es que, tras 1821, la independencia deja al Perú en un estado de crisis económica muy pero muy fuerte. Y el Perú tenía numerosas deudas. Dentro quizás la más interesante de ellas es la deuda interna, o sea, el pago a las personas que habían colaborado con la independencia y que se les tenía que remunerar en algún momento. Momento XD, eso más adelante va a derivar en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del Perú, si es que no es el más grande de la historia del Perú. Ahora, en medio de toda una inestabilidad política se nos presentó una oportunidad gigantesca, que es la del guano. Esto tú ya lo sabes por tus clases de colegio, así que no hay necesidad de repetírtelo, pero como yo sé que no has prestado atención
Confederación, te lo vuelvo a repetir. La presencia del guano en plena revolución industrial permitía al país que lo posea empezar a elaborar un proyecto nacional o un proyecto de Estado que te permita crecer al punto de convertirte en una potencia, ya que teníamos básicamente el guano de mejor calidad. Pero en lugar de eso, el dinero se empezó a despilfarrar y por alguna situación XD, en lugar de terminar, aunque se invirtiera en algo interesante, terminamos endeudándonos. De hecho, un libro que es muy depresivo es Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós, un libro que ya es un clásico y que ustedes ya lo conocen. Y es que la inmadurez del manejo del guano hizo pues que gran parte de nuestros recursos terminen despilfarrándose en momentos en los cuales las tensiones internacionales con Chile estaban comenzando ya a florecer, algo que nos dejó totalmente desarmados frente a la situación de una hipotética guerra que después se convirtió en guerra. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Y no solamente eso, sino que también el despilfarro del dinero del guano acrecentó aún más las diferencias sociales, ya que, como te digo, no se tuvo un plan exacto para poder seguir y decir, bueno, con el dinero del guano vamos a crecer. Y es que este despilfarro nos toma en el peor de los momentos, en el momento de la guerra, haciendo que nuestros recursos como el guano y el salitre terminen con un destino que ya todo el mundo conoce. Algo muy interesante es que más adelante, después de la guerra, pese a la victoria, Chile entra en un periodo de crisis. Si quieres saber por qué Chile entra en crisis, vamos a llegar a los 5000 likes y te prometo que te hago el video acerca de qué pasó con Chile luego de que ganara la guerra. Y yo sé que como te encanta el chimichimi, lo vas a hacer. Así que aprovecha para dar like, suscribirte y también revisar mi sección de miembros, ya que tengo cositas interesantes por ahí. Te lo recomiendo, bigotes. Punto número 3. Teníamos una república extremadamente inmadura. Ahora, teníamos es hablar en tiempo pasado. Eso está a debate, si lo tenemos el día de hoy. Probablemente que sí. Y es que cuando se hace la independencia, el consenso sobre lo que es la nación no es algo sólido. Aquí agárrate los calzones porque vamos a densear un poco. En este libro que te tenía que haber mostrado acá, pero no lo traje porque no lo encontré en mi biblioteca, pero sé que está por ahí, que se llama Los rituales del poder de Pablo Ortenberg, se menciona lo siguiente. Es que en el antiguo régimen, o sea, previo a la independencia, el poder sí tenía una cara. Tú sabías quién era el poder, era el rey. Por lo que tu noción de fidelidad estaba atado a esa persona, o sea, al rey. Sin embargo, cuando llega la república, tu noción de poder se fue al joraca, porque tú no tienes a quién mirar como quién es el poder. Claro, el poder ahora son las instituciones, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero esa abstracción de pasar de el poder como persona al poder como instituciones es algo que no se llega todavía a cuajar durante la independencia, y creo que hasta el día de hoy tampoco se hace, pero no se llega a cuajar al 100%. Es por eso que, pasado la independencia, la gente quiere ver un rostro de poder. ¿Y quiénes son estos rostros? Pues los mismos militares que pelearon por la independencia. Y es que nuestra clase política o nuestra república débil e inmadura ha sido criticado en múltiples ocasiones. Aquí tenemos el caso de este librito de Pablo Macera, del historiador Pablo Macera, Las Furias y las Penas, que son una serie de preguntas que se le hacen al historiador, dentro de los cuales está por qué perdimos la guerra con Chile. Y es que Macera llega a la misma conclusión, de que nuestras élites no supieron tomar las mejores decisiones ni estar a la altura del desafío que significaba llevar a un país en medio de una guerra. Y obviamente, si tú no tienes un punto de confianza en tu aparato estatal, tampoco le vas a tener un punto de apego o un punto de cariño como para poder salir y defenderla. Y esto nos va a jugar muy en contra, obviamente, en un contexto de guerra. Y es que, amiguitos, las fricciones entre Perú y Chile no son propias de 1879. Ya se podían ver en eventos anteriores. Hay quien dice que desde las épocas de la llegada de los españoles, aunque eso yo creo que es forzar un poquito las cosas, pero al menos en eventos como por ejemplo la Confederación Perú-Boliviana de 1836, ya se veían estas fricciones entre Perú y Chile, y también se veían nuestra inmadurez como una república al tener intereses muy variados de acuerdo a las regiones con respecto al proyecto de la Confederación. Y bueno, yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema porque la Confederación es mucho antes de la guerra, pero sirve más o menos como un escenario para ver cómo se comporta el país en conjunto.
El punto 4 sí es recontra XD, y les digo XD porque mucha gente no lo menciona cuando hace sus balances con respecto a los resultados de la guerra. Y es la desconfianza en los indígenas, porque si tú dices, oye, pero ¿qué diablos tienen que ver indígenas acá? Y es que te recuerdo que en campañas como la Breña e incluso en algunas batallas como el caso de la batalla de San Juan, existieron sectores subalternos que fueron a la guerra, que no pertenecían pues a grupos acomodados, eran personas humildes que obviamente tenían ascendencia del campo. Merlín, ¿por qué no existió una mirada más sólida con respecto a ellos para incluirse dentro de la guerra? Y es que existía un miedo a lo indígena, que esto sí parte de las épocas del virreinato. Siempre existió este tremendo miedo a que los indígenas se levantaran contra el poder y terminaran haciendo pedazos lo que ya se había hecho. Prueba con respecto a ello, por ejemplo, se puede encontrar en la información de la creación de la muralla de Lima, cuando la muralla que se levanta en Lima durante el siglo XVIII no se hizo exactamente con fines contra los piratas, sino para controlar a la población indígena en su entrada y salida de Lima. Muy parecido a unas rejas muy conocidas en un distrito. Por otro lado, también está el hecho de que las nanas, o lo que son labores que tiene que ver con el cuidado de españoles o criollos, no eran delegado tanto a indígenas sino a afros en la época del virreinato, porque se tenía más confianza en el afro que en el indígena, y como ya te digo, había un miedo que se revele en cualquier momento. Sea lo que sea, este miedo es heredado también en la República, ya que cuando se hacen los cimientos de la República, el concepto del indígena no queda claro dentro de qué es de esta nueva idea de conciencia nacional que se va a generar con la República. El indígena sigue estando relegado. Ahora, Merlín, no, esas son pavadas, eso no existe, solamente existe en tu cabeza nada más. Vamos a rever algunos casos. Nuevamente en este libro que ya te recomendé hace un rato, En la Guerra del Pacífico, de McEvoy y Sid, hay algunas historias con respecto a qué pensaban las élites, o al menos las élites ilustradas, con respecto al indígena. Y es que, por ejemplo, para nuestro tradicionalista Ricardo Palma, mencionaba de que éramos una raza degradada y orgánicamente cobardes. Así es, el hombre andino era un hombre degradado y cobarde por naturaleza, y esa es una de las razones por las cuales perdimos la guerra. Por otro lado, Juan Antonio Lavalle también pensaba algo muy similar, ya que decían que no somos regenerables, ya que el hombre andino no tiene esta capacidad para poder dar la talla con respecto a otros hombres de otras partes del mundo, y que presumiblemente sí son europeos. Y es que esta era la mentalidad de la época, era una mentalidad basada en lo que es la idea de que existían hombres superiores a otros por asuntos raciales. Y bueno, yo sé que esto puede sonar un poquito tedioso, pero esta concepción del hombre andino de esa forma suma también al hecho de que en una época tan importante para poder ponernos a prueba como nación, como es una guerra, no se dio por estas profundas fisuras sociales que se ven aquí, si es que no existen, hasta el día de hoy. Y por último, en el punto 5 podemos decir que otra de las razones es la poca coordinación que existió con respecto a las órdenes. Por ejemplo, para el caso de Arequipa, que ya hice un video y que un montón de gente no le gustó porque dicen, no, Merlín, ¿cómo vas a decir que no, Arequipa no fue traidora? Es que se menciona de que una de las razones por las cuales había unas opiniones muy pero muy enfrentadas en Arequipa era porque las órdenes centrales, o sea, las que venían desde Lima, no se ponían de acuerdo con respecto a lo que se iba a hacer, y terminaba siendo todo un cambalache bien feo. Ahora, justamente sobre este tema, Pablo Macera, en el libro que te menciono de Las Furias y las Penas, da algunas recomendaciones con respecto a qué hubiera hecho él en esa situación, o sea, si hubiera estado al cargo de la guerra. Y lo primero que él menciona es algo muy lógico: adherir a Argentina dentro de lo que es el eje de Perú y Bolivia en una hipotética guerra con Chile. Otra de las cosas que menciona es insistir en un armamentismo inmediato del Perú, algo que no se dio en su momento porque, como te digo, cuando llegan los civiles al poder había mucho miedo de darle más armamento a los militares, y esto termina siendo un tanto contraproducente. Y finalmente, si es que ya, pues si Perú te convierte en Perú, o sea, no termina haciendo caso a ninguna recomendación, al menos que mantenga su neutralidad, que no se ponga de bocón en un momento en el que sabe que en cualquier momento va a irse a la perdición. Pero si recuerdas mi video acerca de cómo fue la época en que Chile tomó Lima, verás que los periódicos de la época, aún previo a la guerra, ya empezaban a ser candentes en sus noticias y muy sensacionalistas con respecto a una hipotética guerra con Chile. Decían, ganamos, ganamos. Más o menos como las noticias que tienen tus youtubers con respecto a noticias internacionales y que ponen puro humo y adelante. Y es que al final esta prensa triunfalista termina siendo
que este ego del Perú a inicios de la guerra esté muy inflamado y piensen que vamos a ganar, y la realidad finalmente nos da una tremenda cachetada. Para acabar, te recomiendo un librito que hace unos años descubrí. Es un poquito raro de conseguir, pero yo sé que te va a gustar porque agrupa una serie de reflexiones sobre la guerra con Chile. Y es este de aquí, Reflexiones en torno a la guerra del 79. Es una serie de autores, como ves aquí, que te van a ayudar a formarte una opinión más interesante sobre el concepto de la guerra y también sobre sus consecuencias.